sigue hasta acá? No sé si tienen alguna consulta, alguna cosa. Yo voy bien, profe. Bueno, borro esto. Esta es la idea que aparece en la educación física. Y es un poco la idea que aparece en la educación en general, digamos. Es decir, la práctica está vinculada con un hacer, o lo que aparece también enunciado del siguiente modo, lo que el sujeto hace. El sujeto hace. ¿Ah? Estamos con el concepto de prácticas, no estamos pensando en prácticas corporales, estamos viendo prácticas por ahora. Fíjense si digo lo que el sujeto hace, cuando vayamos hacia la idea de prácticas corporales, va a ser lo que hace con su cuerpo, no lo que hace, qué sé yo, cuando cocina, no lo que hace cuando escribe, no lo que hace, no, es lo que hace con su cuerpo, digamos, en ese sentido. El problema que, menciónenme ustedes alguna práctica que no haga con su cuerpo. No hay. No hay, ¿no? Fíjense, en la ciencia, cuando se va al infinito, dice, acá tenemos un problema. No podemos ir hacia el infinito porque hay que precisar los conceptos, no hacerlos infinitos. Hay que definir los conceptos, no hacerlos de manera infinita, porque no tiene posibilidad de ser estudiado lo infinito. Entonces, en ciencia ahí hay un error. Ahora, ¿qué es lo que se dice? Las prácticas es lo que el sujeto, las prácticas corporales muchas veces dice lo que el sujeto hace con su cuerpo. Bien. Me voy al infinito. No estoy precisando el concepto, no estoy definiendo el concepto. ¿Se comprende en ese sentido? Entonces, bueno, ahí tengo un problema, no es, tengo que pensar otra cosa, ¿no? Por prácticas. Bueno, nosotros decimos, en la educación corporal, vamos a poner aquí, para ser preciso, en la educación corporal implica prácticas, y las prácticas son, o es igual a decir formas de hacer, si hay un hacer, claro, como ustedes habrán escuchado, hay un pensar y hay un decir. Formas de hacer, pensar y decir. Ven que acá tienen el hacer, el pensar en la misma idea de prácticas y el decir también en la misma idea de prácticas. Es decir, aparecen los discursos allí. ¿Ah? No es que no hay aquí un pensar y específicamente un hacer, o no hay que solamente hay un hacer y no está articulado con un pensar, o no es un pensar, sino que en estas prácticas tienen hacer, pensar y decir, y son esas tres cosas. Vamos a decir que son esas tres cosas, porque muchas veces se suele agregar un sentir. En las prácticas, como nosotros las estamos estudiando, si en la teoría de las prácticas corporales hasta el día de hoy, no aparece el sentir. ¿Ah? Si el día de mañana eso aparece, bueno, pero habría que explicar de qué manera, cómo. A veces suelen decir, bueno, pero hay un sentir. Bueno, ¿cómo estás pensando ese sentir? ¿De qué forma lo estás pensando? ¿Podés dar alguna explicación? No, todavía no puedo dar una explicación. Bueno, cuando se pueda dar una explicación, vamos conversando. Mientras tanto, nosotros encontramos que hay hacer, pensar y decir. Puede ser, y esto tómenlo con muchísimas pinzas,
muchísimas comillas, que ese sentir se articule a una teoría del sujeto, pero no a una teoría de las prácticas corporales. Tampoco confundamos la teoría de las prácticas corporales con la teoría del sujeto. Fíjense que en el enunciado de la educación física es lo que el sujeto hace con su cuerpo. ¿Ven que meten al sujeto? Confunden o mezclan prácticas con sujeto. No, acá no vamos a mezclar prácticas con sujeto. Son dos teorías distintas. ¿Que tienen relación? Tienen relación. ¿Pueden tener relación? Pueden tener relación. Pero son teorías distintas, son objetos distintos de esas teorías. Una cosa es estudiar las prácticas y otra cosa es estudiar la idea de sujeto. Son cosas distintas. ¿Ah? Entonces, formas de hacer, pensar y decir. ¿Qué características presenta esta idea de práctica? Las voy a enunciar y las vamos a ir explicando. Características. Etos. Apuesta. Homogeneidad. Sistematicidad. Y recurrencia. Estas son las características que se presentan en la idea de práctica. ¿Qué es el etos de una práctica que tiene que presentar? O también conocida como, decir etos es igual que decir actitud límite. Que la práctica que estamos pensando no es una práctica que está insertada de tal forma que naturaliza su mirada y no puede tener una actitud límite o crítica respecto de aquello que está realizando. Vamos a explicarlo del siguiente modo. Naturalizar la mirada es, che, las cosas acá son así o siempre fueron así, ¿por qué las vamos? O sea, no te das cuenta de por qué lo haces y el modo en que lo haces, digamos, lo haces. Entonces, ¿y por qué lo haces así? Porque es así. Che, pero es así. Uno no naturaliza la mirada. Recuerdo hace un tiempo realizábamos observaciones de clases de educación física en la escuela, en la anexa, en la escuela graduada, ahí en la anexa. Entonces íbamos otra profesora que había un intercambio con una profesora de Brasil, íbamos a ver clase de educación física, íbamos al gimnasio, no sé si conocen el gimnasio de la escuela anexa, que es en un primer piso. Entonces, bueno, observamos, sí, vamos al gimnasio, yo ponía, y ella hacía su registro. Fuimos a un gimnasio que está oscuro, sucio, no está ventilado. Y yo, la verdad, claro, todo eso, ¿vieron? Al conocer ese lugar, yo tenía naturalizada la mirada de, bueno, sí, es así, qué sé yo, si tiene que ser de otra forma. Pero, claro, alguien me dice, no, no, pero mira, de 5 luces funcionan 3, qué sé yo, no me acuerdo. Las ventanas son chiquitas y no ventilan ni iluminan. Hay papeles de galletitas, de alfajores por todos lados tirados. Esto está todo, sí, tenía razón en eso. Entonces, claro, uno naturaliza cierta mirada. Entonces, una actitud límite, ¿no? Una actitud límite tiene que ver con no naturalicemos esta mirada, ¿no? No,
no pensemos, digamos, uno podría decir, pensando la lógica del mercado, uno podría decir, bueno, la actitud límite es importante para no estar alienado al mercado, para no estar alienado al mercado. Uno podría pensar esta actitud límite. Mariano Giraldes, él sostiene, digamos, por momentos dice, bueno, hay que realizar, una idea que él sostiene es una gimnasia en los márgenes. ¿Qué serían los márgenes? En los márgenes, dice, del mercado, en donde se atiende las demandas del mercado, pero también se interpela o se interpretan esas demandas del mercado. Digamos. No es que se las aplica de manera directa a las demandas del mercado, en ese sentido. Es decir, hacemos una reinterpretación, pensamos esa demanda del mercado, decimos algo respecto de ese mercado y la ponemos en práctica, esta gimnasia en los márgenes. Entonces, por un lado te va a decir, bueno, desatender lo cuidado, ¿no? O descuidar lo cuidado y cuidar aquello que está descuidado. ¿Qué sería descuidar lo cuidado? Todas las gimnasias del mercado. Todas las gimnasias del mercado, porque el mismo mercado se ocupa de cuidarlas. Entonces, descuidemos eso, no es necesario que nos pongamos a cuidar eso. Ya el mismo mercado se va a ocupar de bajar del último modelo de gimnasia, el CrossFit, la Zumba, el Body Pump, como fue en su momento, ahora aparece muchísimo lo funcional, etcétera, etcétera. Digamos. Ya el mercado se va a ocupar de cuidar eso. Listo, descuidemos eso. ¿No? Entonces dice, y empecemos a cuidar aquello que ha sido descuidado por el mercado. Claro, ¿qué sería cuidar aquello que ha sido descuidado por el mercado? Bueno, tenemos unas grandes escuelas de gimnasia que tenemos que empezar a estudiarlas, a ponerlas en juego, a interpretarlas o reinterpretarlas. La gimnasia sueca, la gimnasia danesa. ¿Ah? ¿Qué se dice del Turkums? Digamos. ¿Qué es la calistenia? Hoy se habla de calistenia. ¿Qué es la calistenia? ¿Cómo aparece la calistenia? ¿Ah? Si ustedes van a la gimnasia europea y ven la calistenia es, les van a decir los europeos, aparece en Estados Unidos, y es un modelo, vamos a decirlo, ayornado, light, de la gimnasia sueca y danesa. Digamos. Aparece ahí la calistenia. Ahora, bueno, ¿para qué sirve? ¿Qué sentido tiene? Digamos, ¿qué son los ejercicios calisténicos? ¿Ah? Y entonces, bueno, en fin, digo, es, ¿ven? Siguiendo esta actitud límite, este ethos respecto de esa práctica. No es naturalizar o estar alienado, digamos, a las lógicas del mercado, sino que esa práctica que estamos realizando sea en el límite, en los márgenes, en donde permita realizar un análisis, ingresar sobre ello, accionar, volver a realizar un análisis, volver a ingresar. ¿Se comprende? Esto es una actitud límite. No es tampoco estar afuera radicalmente, porque estar afuera uno tampoco puede accionar, y tampoco es estar completamente adentro porque está alienado, porque naturaliza la mirada, porque no puede realizar análisis, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es un ethos, es decir, una actitud límite, o en los márgenes, si se quiere. Eso es el ethos. Primera característica. Apuesta. ¿No? La apuesta generalmente la enuncio del siguiente modo. Vamos a ponerlo así. Desarticular poder de saber, o saber de poder.
¿Qué sería esto? Cuando se ponen a analizar distintas prácticas, van a encontrar que hay una articulación, si ustedes siguen el análisis Foucaultiano, entre poder y saber, entre saber y poder. Digamos, Foucault no lo piensa esto por un lado y por otro lado lo otro. Es decir, que lo piensa articulado, lo piensa en relación, no piensa el saber independientemente del poder y el poder independientemente del saber, digamos. En las relaciones de poder hay una circulación de esos discursos que establecen ciertas lógicas, ¿ah? De saber y de poder. Hay una relación entre una cosa y otra. Entonces, bueno, esas prácticas implican siempre una articulación en eso. Y cuando implican una articulación, implican una manera de hacerla. Por ejemplo, si yo sostengo una teoría respecto de que hay talentos naturales, es decir, que el cuerpo presenta una naturaleza y que esa naturaleza yo la puedo encontrar y esa naturaleza va a dar un talento, eso es toda una teoría, una lógica de saber. Llevo adelante un programa, que acá empieza una lógica de poder, una lógica política, digamos, sobre los otros, llevo adelante un programa de selección de talentos. ¿Por qué? Porque tengo una teoría que me dice hay un talento deportivo, hay una naturaleza. Algunos van a tener más, otros van a tener menos. Los que tienen más son talentosos. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, entonces, llevemos adelante un programa de selección de talentos deportivos. Y entonces se crea un ente nacional de alto rendimiento deportivo, se establece un impuesto al celular y se lleva adelante un programa de selección de talentos deportivos. ¿Qué es lo que sucedió? Lo que se hace. Con el ENAR. ¿Perdón? No entendí. Con el ENAR. Con el ENAR, claro, sí. Sí, el ENAR, sí. ¿No? Entonces, ahí tienen una idea. Ahora, claro, ¿qué les diría la educación corporal? Sobre esa idea, vamos a realizar una apuesta, es decir, una desarticulación. A grosso modo, ¿cuál sería la apuesta de la educación corporal? Desfisicalizar el cuerpo. Es decir, no pensar el cuerpo físicamente, es decir, naturalmente. ¿No? Vamos a anotarlo aquí. La apuesta de la educación corporal es desfisicalizar el cuerpo. ¿No? Esa sería la apuesta de la educación corporal. Entonces, si nosotros decimos, bueno, vamos a desfisicalizar, no podemos pensar la selección de talentos deportivos. Tenemos que pensar de otra manera la selección de deportistas, que seguramente haya que realizar selección de deportistas. Pero ¿cómo los seleccionamos? ¿De qué manera? Entonces, la apuesta busca justamente desarticular. El modo hegemónico, podríamos decir, en que están funcionando esas prácticas. Después uno puede hacer microanálisis, digamos, che, y la práctica, como dice Mariano, y la práctica en la gimnasia, ¿cómo está funcionando? ¿De qué manera funciona? ¿Y algún deporte? ¿Cuál es la lógica? Digamos, ¿cómo está funcionando ese deporte? Podemos pensarlo distinto, y si lo pensamos distinto, ¿qué sucede? ¿Ah? Entonces, la apuesta implicaría una desarticulación. Sigue la idea. Vamos hacia homogeneidad.
Bueno, homogeneidad, acá es un concepto, fundamentalmente homogeneidad, sistematicidad y recurrencia son conceptos importantes, digamos, para pensar la idea de prácticas. Y homogeneidad tenemos lo siguiente. Por un lado tenemos que se dice sistema de acción en la medida que están habitadas por el pensamiento. Sistema de acciones o sistema de acción en la medida que están habitadas por el pensamiento. Esos sistemas, en la medida que son pensados, implican distintas acciones. Esa es la traducción. El texto original dice ensamble, es decir, conjunto de acciones en la medida que están habitadas por el pensamiento. Y es importante, y resalto la idea de un conjunto, el concepto de conjunto. Recuerden ustedes que el concepto de conjunto es una teoría matemática o una de las primeras teorías matemáticas que empieza a pensarse en matemáticas sin sustancia. ¿Ah? Empieza a pensarse en la matemática sin sustancia. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden definir un conjunto hasta tanto no sepan los elementos de ese conjunto. ¿Ven? No pueden decir lo que el conjunto es hasta tanto no sepan los elementos que van a conformar ese conjunto. En todo caso, tienen un conjunto vacío. ¿Y qué es el conjunto vacío? ¿Es algo o está vacío? Hay debates acá importantísimos sobre esto. ¿Ah? Entonces, en principio tenemos que homogeneidad son sistemas de acción o conjuntos de acción habitados por el pensamiento. Conjuntos de acción habitados por el pensamiento. ¿Ah? Y dice más, hay una racionalidad que organiza racionalidad, un pensar o un discurso, digamos. ¿Ah? Hay una racionalidad que organiza lo que hacemos y el modo en que lo hacemos. ¿Ah? Entonces, una racionalidad, vamos a decirlo así, una homogeneidad, perdón, es una racionalidad que organiza, vamos a decir, lo que hacemos y el modo de hacer. Profe, lo molesto un ratito, me despido, yo me tengo que ir a trabajar, después termino de ver Dale, el teórico. bárbaro. Gracias. Entonces, homogeneidad es una racionalidad que organiza lo que hacemos y el modo de hacer. Tenemos que decir esto también. ¿Ah? Esa racionalidad nos va a indicar, si organiza lo que hacemos y el modo en que lo hacemos, que las prácticas no son heterogéneas. Por eso se dice que son homogéneas. No es que cada uno hace, ¿no?, lo que quiere, o hay tantas prácticas o tantas educación física como tantos profesores de educación física haya. No, no. Lo que les está diciendo a la característica de homogeneidad es que las prácticas justamente no son heterogéneas, sino que son homogéneas en virtud de que hay una racionalidad que organiza lo que hacemos y el modo en que lo hacemos. Eso que hacemos y el modo en que lo hacemos, dijimos, es un conjunto de acciones que está habitada por el pensamiento, digamos. Entonces,
nos vamos a encontrar que esa racionalidad al mismo tiempo nos da un aspecto estratégico, perdón, vamos a decir, me estoy anticipando, nos va a dar un aspecto, y esto debería salir de aquí, vamos a enunciarlo bien, esta racionalidad que organiza lo que hacemos y el modo en que lo hacemos nos da un aspecto tecnológico, es decir, lo que tenemos que hacer, y un aspecto estratégico. Es decir, es el grado de libertad con el cual nos movemos dentro de ese aspecto tecnológico. Esto implicaría el aspecto estratégico. Y las prácticas presentan estas cuestiones. En su homogeneidad, es una racionalidad que organiza lo que tenemos que hacer y el modo de hacerlo, es decir, su aspecto tecnológico, pero también implica un aspecto estratégico, es decir, el grado de libertad con el cual nos movemos dentro de ese aspecto tecnológico. Este grado estratégico puede ser, por ejemplo, una actitud límite. Este grado estratégico, por ejemplo, puede ser una apuesta. Pero no es que no hago lo que dice el aspecto tecnológico. No, no, sí lo hago, pero lo estiro hasta ciertos límites que puedo hacer algo distinto. ¿Ah? Cualquier cosa, me preguntan. Sistematicidad. La idea de sistematicidad, ¿ah?, va a implicar una sistematicidad, borro un poquitito aquí recurrencia, lo retomamos. La idea de sistematicidad va a implicar una sistematicidad sobre tres cosas. ¿Ah? Sobre el saber, sobre los otros, y una sistematicidad ética sobre uno mismo. Es decir, las prácticas son sistemáticas en las tres cosas, o debieran pensarse o debieran funcionar de manera sistemática en los tres ejes, se dice. No en uno o en dos, sino en los tres. Es decir, presenta una sistematicidad sobre los objetos o sobre el dominio de los objetos, es decir, en el saber, y hay que pensar allí cómo entendemos el saber. Una sistematicidad sobre los otros, es decir, en las relaciones de poder que tenemos con los otros, en las relaciones políticas, si se quiere. Y una posición ética, es decir, de nosotros mismos para con esa práctica. Una posición ética, es decir, lo que nosotros hacemos con ese saber que esa práctica tiene y que estamos poniendo en juego, y al mismo tiempo cómo ese saber lo relacionamos con los otros y con nosotros mismos. La sistematicidad es en los tres. ¿Ah? Si ustedes quieren, en el concepto, en el procedimiento y en lo actitudinal. Pero no es, tiene mucha actitud y presenta muchísima actitud y qué bueno toda esa actitud que presenta. No, no es eso. Porque le falta una relación sistemática con el procedimiento. Che, tenés mucha actitud, che, pero ¿podés hacerlo? ¿Podés ejecutar esto que, esta actitud que decís que se tiene o que estás como mostrando, pero lo podés? ¿O no lo podés hacer? Porque si no lo podés hacer, falta un procedimiento, que le pongas muchísima actitud. Y ojo, no es que las cosas
o son solo actitudinales, o son solo procedimentales, no, son las tres cosas al mismo tiempo, por eso es una sistematicidad. ¿Ah? Y por más que mucho empeño en estudiarlo, pero ¿lo comprendés esto? Digo, ¿lo podés poner en discusiones o no? ¿No? Entonces, no es solamente lo actitudinal, o no es solamente el procedimiento, ¿no? Mira, este pica la pelota siempre de punta a punta. Sí, pero no se trata de picar siempre la pelota de punta a punta. ¿Ah? Se trata de picar la pelota cuando hay que picar, cómo se realiza el pase, cómo se realiza un corte, cuándo hay que lanzar, cuándo hay que bloquear, cuándo no hay que lanzar, en qué momento, digamos. De eso se trata. O este gambetea todo. Sí, hoy gambetea, pero no se trata de eso. ¿No? No se trata solamente de ese procedimiento. Digamos, fíjense, hay otros en ese procedimiento, no está solo. ¿No? O uno puede decir, sí, yo sé que sí. Cuando tomé esta posición entendí que sabía que había que lanzar, pero no lancé. ¿No? Sí, yo sé, tomo la pelota aquí. Y sé que mi compañero allá a 15 metros está desmarcado y se la tengo que pasar. Lo puedo, pero no lo hago, porque no lo puedo hacer. Digamos. Ahí empieza el debate. Bueno, pero si lo ves, entonces significa que lo puedes hacer. Si no lo ves, significa que no lo puedes hacer. Bueno, ese es otro debate que empezamos a analizar y por el cual podríamos hacer un recorrido. ¿No? O juego por el lateral. Subo y bajo, pero a la tercera vez subí y ya no bajé más. Bueno, no, mirá, no es subir y bajar 3 veces, 4 veces, sino que es todas las veces que la situación de juego lo requiera. No, sí, comprendés muy bien que hay que subir y bajar, sí. Ahora, cuando subís tenés que bajar, o si te quedaste abajo, en algún momento necesitas subir. No es que solamente jugás. Sí, pero no doy más, estoy muerto. ¿No? Bueno, hoy estás muerto, pero mañana tenemos cosas para resolver eso. ¿No? Entonces, tiene que haber una sistematicidad en los tres ejes. Está aquí. Y por último, que yo les borré, tienen una recurrencia. Una recurrencia tiene que ver con que una práctica no es que aparece y desaparece. Una recurrencia tiene que ver con que una práctica se puede hacer o podemos hacer un seguimiento, vamos a decirlo así, histórico. Un seguimiento de cómo aparecen sus elementos, de cómo aparecen estas cuestiones, de cómo aparecen esos aspectos tecnológicos, esos aspectos estratégicos. Podemos seguir esa recurrencia en la historia. Pero esa historia tenemos que entender que también esa historia es política, es histórico, político, no en una historia de un devenir natural, no. ¿Por qué? Porque esa recurrencia en ser histórica y política nos va a dar cuenta, por ejemplo, que los elementos tecnológicos y estratégicos a lo largo de esa práctica van cambiando. Sí, está bien, son homogéneos o dan homogeneidad, pero no es que no pueden ser modificados, no es que no puedan ser pensados de otro modo, no es que siempre estuvieron igual. Si realizamos su recurrencia histórico y política, nos vamos a dar cuenta que esos elementos se fueron modificando, se fueron cambiando. Entonces, realizar una recurrencia de esa práctica nos va a dar cuenta, ¿ah?, de cómo esto se fue modificando, de cómo esto se fue
cambiando, digamos, en su recurrencia histórico-política. Entonces tenemos aquí que prácticas, yo cerraría con esto, por el día de hoy. Fíjense que para la educación corporal, prácticas no es lo que se hace, sino, es como aparece en la educación física, aquello que se hace, que se piensa y que se dice, y que tiene todas estas características. Todas estas características. No es algo que esté en el sentido común, no es algo que esté en la intuición o en lo cotidiano, no. No. Prácticas presenta todas estas características. Una actitud límite, busca desarticular, tiene una homogeneidad, es decir, no son heterogéneas, sino que hay una racionalidad que las organiza con un aspecto tecnológico y estratégico, porque esa estrategia también está articulada a esa racionalidad. ¿Ah? Una sistematicidad en 3 ejes y una recurrencia, es decir, son históricas y políticas, no están en el devenir natural. Digo esto porque muchas veces sostenemos o se dice que el juego está en la naturaleza humana. Bueno, no, esa es una idea. También podemos pensar que el juego es producto de la cultura. ¿Ah? Claro, tendríamos que hacer un seguimiento, una recurrencia a esas ideas de juego que fueron apareciendo a lo largo del tiempo. Bueno, hasta aquí tenemos la idea de prácticas. Yo dejaría aquí y retomaría la próxima clase con la idea de prácticas corporales que nos lleva también a un análisis bastante minucioso. No sé si hay alguna cosa. Bueno, bien, Berto. Nos vemos entonces la semana que viene. Bárbaro. Hasta luego.